Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Tomás Santamaría Suárez, soy inspector de Policía Nacional, soy inspector jefe del Grupo 6 de la UCRI de Madrid. Está especializado en trata de seres humanos de países del este de Europa y además soy el interlocutor social para la trata de seres humanos aquí en la Comunidad de Madrid. Para mí es un placer compartir estas impresiones y un poco el punto de vista a nivel institucional de la policía de todo lo que ha devenido de la pandemia y del posterior periodo de pospandemia en lo referente a la trata de seres humanos y al mundo de la prostitución en general. Bien, empezar diciendo que uno de los mayores retos a los que nos estamos enfrentando actualmente es la aparición de multitud de pisos dedicados al ejercicio de la prostitución. La aparición de estos pisos ha venido motivada por diversos factores. Uno ha sido la presión que se ha ido ejerciendo paulatinamente sobre los espacios públicos donde se ejerce la prostitución, polígonos industriales, parques, en la propia vía pública por parte de la administración. Por otro lado, y mucho más importante, es el que las organizaciones y la gente que explota a estas personas se ha dado cuenta que hay una mayor capacidad de control de las mujeres en el interior de estos espacios reducidos, dado que estos espacios son privativos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y debido a estas restricciones legislativas a la hora de acceder a estos lugares por nuestra parte, ha sido un punto de inflexión para que las organizaciones pongan su foco en ellos y desplacen toda la población de personas que ejercían la prostitución a los pisos. Este hecho supone, entre otras cosas, una mayor indefensión por parte de las víctimas, una falta de control por parte de la policía debido a esas restricciones de las que os hablaba. Y por último, la imposibilidad de realizar identificaciones formales a aquellas personas susceptibles de ser víctimas de trata de seres humanos. La llegada de la pandemia va a marcar un punto de inflexión en todo esto. Y hay que distinguir dos situaciones: la situación que se vivió durante la pandemia y la situación que se ha vivido post pandemia. Bien, durante la situación de pandemia nos encontramos con un cierre de establecimientos, de todos los establecimientos en general. Acordaos que estuvimos confinados 3 meses, pero todos los establecimientos abiertos al público continuaron cerrados durante mucho más tiempo. En estos establecimientos vienen incluidos evidentemente aquellos lugares de alterne y donde se ejerce la prostitución. ¿Qué ocurrió con estos cierres de establecimientos? Que bueno, a las mujeres que les pilló el confinamiento en el interior de ellos, se encontraron con una situación bastante preocupante. Por un lado, se encontraban sin trabajar, no tenían ingresos, no cobraban, y bueno, en muchas ocasiones fueron expulsadas de los lugares donde si eran clubes hacían plaza, y si eran pisos, pues al no generar ingresos, pues o el piso se cerró, fueron expulsados de ellos. Ante esta situación, pues la indefensión y la vulnerabilidad se antojó mucho más grande que la que ya estaban sufriendo per se. De hecho, yo me he encontrado viviendo a gente que ejercía la prostitución en trasteros. En varias operaciones sacamos a 40 personas de unos trasteros, y entre ellas había personas que se habían visto abocadas a abandonar el lugar donde trabajaban, donde tenían la plaza, y estaban malviviendo en estos lugares. A esto se unía la imposibilidad de retorno a su país, dado que no se podía volar, no se podía viajar y bueno, no se podía ni salir de casa siquiera, ¿vale? Y todo esto pues ha sido una forma más de generar una fuerte deuda económica, más de la que tenían, con las personas o bien tratantes o bien traficantes. No hay que olvidar que no solo hablamos de trata de seres humanos, sino de tráfico de personas, lo que sería favorecimiento de la inmigración ilegal. Todo esto genera una deuda. La deuda se va aumentando en aquella medida en que la persona no está pudiendo pagar esa deuda. Bien,
Durante la época post-pandemia, lo que ha ocurrido es que los establecimientos continuaron cerrados, pero sí es cierto que los pisos empezaron a funcionar. Y al empezar a funcionar los pisos y están los establecimientos cerrados, lo que ocurre es que los pisos aumentan en volumen exponencialmente. Además, lejos de atenuarse el ejercicio de la prostitución, está seguido al alza. Y por eso este aumento de los pisos. ¿Qué hemos detectado nosotros? Pues fundamentalmente hemos detectado situaciones de abuso en los trabajadores y en las trabajadoras del sexo, sobre todo en materia de horarios, en materia de las condiciones sanitarias en las que se encuentran ejerciendo la actividad y sobre todo en materia económica. Un abuso importante de horarios y con abuso importante en las pretensiones económicas de las personas que regentan estos pisos. Estamos hablando de horarios incluso de 24 horas al día, 365 días al año. O sea, nos cuentan que solo descansan cuando no hay clientes. Bien, además, ¿qué ha ocurrido? Que la pandemia ha traído paro, ha traído destrucción de empleo y toda esa falta de oportunidades laborales, y sumado a la dependencia de cargas familiares que suelen tener estas personas en el país de origen, ha hecho que personas que no habían ejercido nunca la prostitución, que se habían dedicado a otras actividades laborales en otros sectores, pues se hayan visto abocadas al ejercicio de la prostitución para poder mantenerse dignamente. Así que lo único que ha ocurrido con esto es que la vulnerabilidad ha aumentado muchísimo. Ya no estamos hablando solo de la indefensión de las víctimas, sino de esa vulnerabilidad de al verse abocadas, por no tener más remedio, al ejercicio de esta actividad, a ponerse en manos de esta gente desalmada y ser víctima de todos estos abusos que os he comentado. Espero haber aportado un poquito de luz a lo que se esperaba, y bueno, reiterar mi agradecimiento por la invitación y muchas gracias, y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis.